Bienvenidos de nuevo a Money and Markets, y el lujo que tenemos hoy, pues tenemos a mi querido amigo José Carlos Díez. ¿Cómo estás? Economista y profesor universitario. ¿Qué tal todo? Pues un placer aquí estar en tu programa y empezar, ¿no?, y colaborar contigo aquí. Maravilloso, ya sabes que estás en tu casa. Y a mí me gustaría empezar por el pacto que han anunciado PSOE y Sumar para, si conforman gobierno, pues digamos como los principios programáticos de su programa a nivel económico. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo ves tú el pacto y qué riesgos y qué oportunidades puede incorporar? Pues hombre, cuando lees el documento tienes la sensación que es un documento de campaña electoral, parece un programa electoral, ¿no? De hecho, por cómo empiezan todos los párrafos de promoveremos, apoyaremos, intentaremos. No es un programa de gobierno, no tiene ninguna memoria económica, no hay ningún estudio de impacto. Entonces, bueno, quiero entender, no sé, porque por otro lado se dice que va a haber acuerdo y que ya está hecho el acuerdo con los independentistas, entonces esa es la duda, ¿no? Sí. Si están preparándose para unas segundas elecciones y luego, bueno, la medida estrella que se ha anunciado sobre las horas trabajadas, yo creo que muy desafortunada, ¿no? De mucho impacto, como siempre hace Yolanda Díaz, muy populista, buscando llegar a la gente y, claro, ¿quién te va a decir que no quiere trabajar 37 horas? ¿No? Es que eso es muy difícil de plantear así un referéndum, ¿no? Te va a salir que sí. El tema es cómo instrumentalizas eso. Yo creo que, y ella que viene del mundo del sindicalismo, esto se lleva haciendo en España desde hace 40 años, ¿no? Se negocian los convenios colectivos y se negocia una jornada anual, ¿no? Se juega con los días de festivos, se juega y la empresa tiene flexibilidad para adaptar turnos y adaptar que no le afecte a la producción y minimizar el mínimo impacto sobre el coste laboral, que es lo que te hace competitivo, o a nivel de otras empresas, o en el caso español, que es un sector industrial muy de cadena de valor, ¿no? Son grandes multinacionales del automóvil que producen aquí. La fábrica de Landaven en Navarra compite con la República Checa. Entonces, claro, si tú subes un 6,5% el coste laboral unitario por hora, que es lo que ha hecho la señora Yolanda Díaz en el pues pierdes competitividad y a lo mejor te quitan coches de aquí y se van a República Checa, ¿no? Entonces, ese escenario siempre se ha negociado entre sindicatos y patronal. Creo que es donde se tiene que negociar y creo que hay que potenciar la negociación colectiva y que el gobierno entre con una ley que, bueno, ya veremos, porque claro, le tendría que apoyar el PNV y vamos a suponer que el PNV o la propia Junts per Catalunya está apoyada por las patronales de allí, ¿no? Entonces, claro, el PNV ya se ha quejado, o sea, supongo que Confebask y Foment del Treball, que apoyan al PNV y a Junts, no van a apoyar esto. Entonces, es un acuerdo que no va a salir, ¿no? No tiene el apoyo. Pero vamos, yo creo que está mal planteado y no, desde luego no es el plan que necesita la economía española. Claro. Porque los últimos datos muestran un Producto Interior Bruto que sube un 0,3%, pero cae la inversión, se desploman las exportaciones, que yo creo que es uno de esos indicadores adelantados importantes, y seguimos con un nivel de aumento de deuda muy importante. ¿Cuál ha salido hoy el dato de inflación? ¿Cómo ves en general el entorno, primero por la eurozona y luego aquí? Bueno, el entorno internacional se ha complicado, sobre todo desde el mes de abril. China, que tú y yo llevamos hablando muchos años sobre esto y ya ha llegado, o sea, todo en la vida tiene un límite, ¿no? Claro. Entonces, China ha convulsionado, o sea, su economía y su modelo económico está en cuestión, su burbuja inmobiliaria ha parado y eso te quita un efecto arrastre sobre el sector industrial muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo sustituyes eso, no? Eso ha tenido un impacto sobre todo Asia. China ya es un gran atractor de importaciones del resto de países asiáticos y también de Europa y de Alemania. Sí. Entonces, estamos viendo un frenazo del comercio mundial. Hemos visto algún dato de mejora en septiembre, los datos de exportaciones americanos no han ido mal, o sea, que parece que lo peor ha podido pasar, pero estamos en un comercio mundial muy débil. Claro, y además esas exportaciones son todo tecnología. Y nosotros, pues la verdad es que estamos aguantando bien, básicamente por consumo interno, que el año pasado fue muy mal, porque el año pasado no subimos salarios y subió mucho la inflación, sobre todo energía, y este año hemos subido mucho los salarios y la inflación se ha moderado. Entonces el salario real está mejorando y el consumo ha crecido un 2% trimestral, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, es algo que... ¿Estacional?
No, porque lo que no es sostenible. O sea, tú no puedes mantener una subida de salario real de 3 o 4 puntos anual porque pierdes una competitividad con el exterior tremenda, ¿no? Estás apreciando tu tipo de cambio, ¿no? Entonces, este año y el año pasado se han compensado. Bueno, claro, estamos el año pasado bajó mucho. Claro, el año pasado fuimos el mejor país en comportamiento de costes laborales reales, unitarios, y este año estamos más o menos como Alemania y el resto de países, ¿no? Entonces, no te estás perjudicando con tu competitividad dentro de la eurozona, pero nunca miramos la competitividad con los países que crecen, ¿no? Corea, claro. Taiwán, que están vinculados al dólar, que ¿no? Hemos tenido una apreciación del euro en el último año importante, aunque sigue infravalorado. Entonces, bueno, yo creo que, o sea, al final, si tú miras la economía española desde el año 2000, ¿no? Hasta aquí, el comportamiento de productividad es malo, aunque muy dice malo. El ministro Escrivá que no es el indicador que hay que mirar. Vamos, yo me he quedado impresionado. Bueno, no sé qué hay que mirar ya. Nos dice el señor Escrivá claro, que la productividad no es lo que hay que mirar y que hay que quitar a los países que tienen más productividad claro. porque es por cuestiones exógenas, ¿no? Yo un consejo al ministro Escrivá, yo creo que él debería escribir un nuevo manual de economía, claro. mandarlo a Pearson, a McGraw-Hill y si se lo publican, hacerse famoso como Blanchard y ya está, ¿no? Porque claro, está contando economía que no contamos en las facultades. Bueno, entonces hay un manual muy pequeñito bueno, que vale, sería pero los datos son los la que nueva yo economía diga. Y se acaba el manual, ¿no? Pero bueno, tenemos un problema de productividad y el problema de productividad se asocia a que estamos pagando salarios muy precarios. El salario modal en España es el salario mínimo. Sí. O sea, la mitad de la población en España cobra menos que el salario mínimo, ¿no? Sí. Entonces, claro, si tú miras países de éxito, ¿no? Que han cambiado su tributación, que están atrayendo inversiones, que están haciendo atractivo, como por ejemplo Portugal, que tiene un gobierno de izquierdas, lo que está viendo es un crecimiento de productividad, están teniendo más ingresos públicos, reducen la deuda y sostienen el estado del bienestar, ¿no? Entonces, yo creo que ese debería ser el debate. También es verdad que en la derecha tampoco hay plan, ¿no? O sea, lo que propone Feijóo es como el tercer misterio de Fátima, porque nadie sabe cuál es, ¿no? Entonces, claro, ver un país que va a la deriva sin plan, pues es complicado, ¿no? Y lo que me duele al final, Daniel, es que España tiene un potencial enorme, ¿eh? Eso es lo que me duele a mí. Sí. Que es que lo que nos dicen siempre aquí es que hay que ver qué agorero, qué agorero. Si es que en cuanto coges un avión, te enfadas, ¿verdad? Sí. Y a mí me pasa. O sea, es que te vas y vienes aquí y te cuentan el cuento chino de que si estamos con récord de empleo y que vamos muy bien y que todo es la Arcadia feliz y dices, pero por favor, si es que no paramos de perder, es que no sea titular en todos los medios de comunicación, que hemos pasado de ser la 9ª economía a la 14 y que vamos a perder el puesto al 17 si seguimos en este punto. O sea, es que estamos perdiendo oportunidades y tú que estás ahora muy metido en el tema de inversión extranjera y de proyectos para España, ¿qué es lo que tenemos que hacer para decirle al mundo aquí es el lugar para invertir en vez de no invierta usted aquí? Pues mira, hay una demanda brutal, ¿no? El otro día estuve en Noblejas, a 80 kilómetros de Madrid. Hay 2 empresas que se quieren localizar allí. Son 2 empresas industriales de nueva, no tecnología, pero bueno, de nuevos productos con temas de baterías renovables, ¿no? Y pueden generar 5.000 empleos. 5.000 empleos. O sea, no estamos hablando de... Claro. ¿no? Es zona despoblada, o sea, es España vacía. Está muy cerca de Madrid. ¿Qué les falta? Pues un cable de alta tensión de red eléctrica para conectarse a Tarancón y la red que viene de Valencia, ¿no? Ya pues está. Nada, ya, que se olviden. Y redes de las empresas privadas que lleven desde la fábrica la conexión al punto de alta tensión. Claro. ¿Qué te está pasando? Pues que cuando miras la encuesta de Exxon del broker de BNP, España es sistemáticamente el país más inseguro para invertir en renovables desde el año 2012. Totalmente. Entonces, claro, les cambiamos la regulación permanentemente, no les damos seguridad. Entonces, simplemente desarrollo de red de alta tensión y seguridad jurídica en energía metería un shock en este país. Claro. O sea, el año pasado nos gastamos 90.000 millones en importaciones de energía. Eso es 6 puntos de PIB. Claro. O sea, ponle que sean 4 en media, ¿no? Que el año pasado fue un pico. 4 puntos de PIB. Bajar la mitad de eso son 400.000 empleos al año. Claro. Ya está, ¿no? Y luego, si entras en la parte que es donde no lo hacemos bien,
todo el desarrollo tecnológico, que es donde España no está incorporando, ¿no? Y estamos viendo las empresas del IBEX con muchos problemas en cotización porque no tienen tecnología. Claro. ¿No? Se han quedado desfasadas. Entonces, no funciona bien el ecosistema de universidades, no están bien conectados los centros tecnológicos, no hay mercado de capitales de financiación en SIC Capital para financiar. Entonces, ahí sí no estamos incorporando inteligencia artificial. Entonces, ahí sí hace falta un plan a 10 años o a 5 años que no tenemos. Que no hay. Que no hemos hecho, ¿no? Aquí el plan es tirar de los desequilibrios fiscales cuando te los permiten, y nada, y olvidarte y cerrar los ojos y esperar que el problema le caiga al que venga detrás, y eso nos lleva pues a perder oportunidades. Pero tú, o sea, en California están hablando de trabajo remoto y la mitad de las oficinas de San Francisco están vacías porque la gente no va a trabajar, claro, ¿no? Y hay una crisis de oficinas y de deuda de los que han hecho. Ángeles, tú te vas a Downtown LA y en Madrid, sí. Y en Madrid hay oficinas vacías, ¿no? Vale. Entonces, el debate en el mundo es trabajo remoto y nosotros estamos haciendo una propuesta de 37 horas semanales que la habría hecho Henry Ford hace 100 años, que fue una innovación, De hecho, le ponen como ejemplo. Bueno, claro. Decían el otro día, un nuevo marco laboral del siglo XXI, no, del siglo XVIII. No, claro, es que Henry Ford fue un innovador en 1920, ¿no? Poniendo una jornada de 40 horas en una cadena fabril. Pero es que eso no está. O sea, ahora estamos hablando de digitalización, de trabajo en remoto, de cómo incorporas ese talento. Hemos hecho una ley de startup que incorpora el nómada digital, tiene el 15% de IRPF, no lo estamos promocionando. No solamente no lo estás promocionando, sino que vas y una ley que, de las pocas cosas que me parecen de aplaudir, ¿no? De esa ley resulta que viene acompañada de un hachazo fiscal a los que tienen capital y entonces todos los que tienen startups, como les pagan en acciones, pues te da exactamente igual que te pongan un 15% de IRPF, porque donde te están crujiendo es en el patrimonio y en las acciones, que es lo que cobras, ¿sabes? La inmensa mayoría, como tú bien sabes, de esa gente recibe un salario bajísimo, pero lo que el 200% de su remuneración son acciones. Yo creo que, o sea, viendo el mundo y siendo un país pequeño que te puedes permitir esto, Estados Unidos no se puede permitir este plan, pero claro, es que nosotros con que traigamos, yo qué sé, 1000 empresas de estas que estamos hablando, ¿no? Que, claro, bueno, si son de 5000 trabajadores hace falta menos, ¿eh? Pero bueno, que, o sea, llevamos 3 años, yo tengo una cátedra que dirijo en la Universidad de Alcalá sobre este tema, cómo las renovables están provocando desarrollo industrial. Claro. Llevamos 3 años asociando toda la llegada de inversión extranjera a los Next Generation cuando no es verdad. Claro. Hay 27 países que acceden al Next Generation. Entonces, ¿por qué vienen a España? Porque tú pones una placa fotovoltaica que tiene el mismo coste que en Alemania y produce el doble de horas. Claro. Entonces, el coste por kilovatio de producido de la placa en España es un 30 o un 40% inferior. Entonces, ya está. Entonces, aprovéchate del shock energético y monta un plan de política industrial sencillo, sí, con seguridad jurídica. Eso. No necesitas inversión pública, no te va a consumir dinero con deuda pública alta. O sea, simplemente necesitas transmitirles seguridad y una fiscalidad razonablemente atractiva, ¿no? Que, como está teniendo Portugal. Yo copiaría el modelo portugués, ¿no? Yo siempre digo que dicen, ¿no? ¿Tú qué harías? Yo copiar a los que lo hacen bien. No tengo por qué. En Portugal, ya tú lo has dicho perfectamente, con una fiscalidad atractiva, con una seguridad jurídica y con un nivel de apertura absolutamente espectacular, un gobierno de izquierdas lo está petando y ya nos han sobrepasado. Mira, una cosa que ha hecho Portugal, que yo conocí a Antonio Costa cuando le hicieron alcalde de Lisboa. El proyecto de la Baixa llevaba 10 años y habían movido 0 piedras. Cierto. Él hizo el proyecto de la Baixa siendo alcalde en año y medio. Ya está, ¿no? Ya está. La lleva al gobierno y gana las elecciones por mayoría y está centrado en gobernar. Ha puesto una cosa que se llama solicitud responsable. Entonces, tú eres una empresa de prestigio con capacidad técnica para hacer desarrollo de renovables o de coche eléctrico, de puntos de recarga, y firmas que te vas a portar bien. Claro. Modelo Estados Unidos, ¿no? Claro. Vale. Y te dejan desarrollar. Vale, no. Desde el primer día. Aquí te tienen que fiscalizar. Si te portas mal, viene el juez o la agencia tributaria y te cruje, como en Estados Unidos. Si eso pasa en todos los países, pero ¿por qué tienes que dejar que haya una burocracia brutal y que tarden 1 año y medio? ¿No? Bueno, como decía Thomas Sowell, la burocracia es un animal que se da a luz a sí mismo y exige baja por maternidad. Estamos con un problema de acceso a la red de alta tensión porque hay mucha demanda, ¿no? Se hace una subasta
cuestionable en el 2018 para acceder a los puntos, como no estaba clara la seguridad jurídica, ponen muy bajo el aval y muy poco coste para acceder a la subasta. Claro. Entra gente que no es profesional ni es del sector, Muchísimo. solo para especular. O sea, para coger derechos de suelo baratos y venderlos caros. Burbuja inmobiliaria 2006, ¿no? Total. Vale, bueno, les vence la concesión, ¿no? Y todavía les estamos dando prórrogas. Que no, coño, o sea, si no pueden desarrollar porque no tienen el capital para desarrollar, pues que entre otro. uno que tenga capital. Pero es tan complicado. No es tan complicado, lo que pasa es que, claro, unos señores que son la deificación de la normativa, el normativismo y de la burocracia, pues no lo van a hacer. José Carlos, nos podríamos pasar un año hablando tú y yo. Qué gusto, ya sabes que estás en tu casa, ven, gracias por venir y seguiremos hablando. Un placer, vamos a dar ideas, a ver si nos escuchan alguna vez. Bueno, por lo menos que nos oigan, o por lo menos que le den un clic, que eso siempre funciona. Seguimos en Money and Markets, no se vayan.